Buenos días, vamos a ponernos de pie, por favor. Escuche, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el mismo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Encomendamos en este día a los difuntos de la familia Duque y encomendamos a todos los enfermos y a todas las personas que están padeciendo limitaciones y sufrimientos en este tiempo especial de pandemia. Es lo único que ha logrado unir a toda la humanidad, más o menos. Estamos distanciados físicamente, pero estoy seguro que más cercanos espiritualmente, no solo en el deseo y en el propósito, sino también en los hechos. Pensamos, oramos, nos preocupamos más los unos por los otros, y los creyentes, porque todo el mundo no es creyente, tomamos más conciencia de que estamos en las manos de Dios. Antes de celebrar los sagrados misterios,
reconozcamos nuestros pecados ante el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto, pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen, no tenemos rey. Pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos, y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes, cúbrannos, y a las colinas, sepúltennos. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues es tiempo de buscar al Señor, para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recurramos al Señor y a su poder. Recurramos al Señor y a su poder. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren los portentos del Señor. Del nombre del Señor enorgullezcanse, Dios mío. Y siéntase feliz el que lo busca. Recurramos al Señor y a su poder. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan.
Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Recurramos al Señor y a su poder. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen al Señor, es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Recurramos al Señor y a su poder. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el profeta Oseas vivió en su propia carne, en su propia realidad, la infidelidad. Si tenemos esto en cuenta, vamos a interpretar mejor y vamos a saber la fuente, ¿no?, de esas imágenes donde él presenta a Israel como la esposa infiel y a Dios como el esposo siempre fiel, que está siempre dispuesto a levantarla. La infidelidad mayor del pueblo judío, del pueblo hebreo en general, fue la idolatría, el culto a dioses extranjeros que sabemos pues son ídolos, no existen. Asumir culturas que eran culturalmente antiguas, más antiguas y más asentadas, más ricas que la de ellos en sus orígenes, que llevaban siglos aposentados en esas tierras que luego ellos fueron ocupando y no se pudieron sustraer casi nunca de esa tentación. Cuando llegó la época de los Seleucidas, el imperio griego dominándolos y les impuso los ídolos, hubo muchos que se pasaron, ¿no? Hubo muchos mártires por ser fieles a la ley y muchos que se pasaron a esa simulación o a la religión de los idólatras de los griegos. De modo que no todo fue un camino fácil, nunca lo fue para los verdaderos israelitas, para los que, como escuchábamos el domingo, eran los pobres de Yahvé, los que solo se confiaban en Dios, en el único Dios. Eso lo podemos aplicar a todos los tiempos, a los nuestros. A veces nos complacemos pensando que sí, la mayoría de las personas en nuestra área, en nuestra ciudad, en nuestro país, son bautizadas. ¿Y qué ha pasado? Porque antes eran todos. Y decimos, mira, somos 70 y pico % de católicos.
si esos 70 y pico % de católicos siquiera vinieran a misa el domingo, tendríamos que tener 15, 20 veces más parroquias y misas para poder satisfacer esa demanda espiritual, ¿verdad? Y no ahora que mucha gente tiene miedo y aún pudiendo no pueden venir. Cuando era más fácil, cuando era facilísimo. Y esperamos que lo vuelva a hacer algún día. Bueno. O sea, católico no practicante es no serlo, ¿verdad? En la vida civil, en la vida humana, en la vida familiar, hay cosas que las cortamos tajantemente. Antes no era tan así, pero hemos ido llegando a esas actitudes y decisiones. Ya no hay amor, ya no sentimos nada, pum, se separa el matrimonio, se divorcian. A veces tienen más estabilidad parejas que no se han casado. Y ya sabemos por estadísticas que los problemas que muchas veces los separan empiezan cuando ya tienen el compromiso del matrimonio, cuando ya se casaron. ¿Qué pasó ahí? O sea, vivimos queriéndonos orientar por un subjetivismo, por afecto, por el sentimiento solo, sin seriedad, sin un verdadero compromiso. Podemos llorar en la boda de emoción y al mes estar como perro y gato. Eso le pasa, no a todo el mundo, pero pasa tanto que debía preocuparnos, ¿no es? Bueno, pues con Dios nos pasa exactamente igual. Y es por eso que la Sagrada Escritura usa tanto, y en especial Oseas, pero no es el único, ni fue el primero, en utilizar el tema del amor conyugal y de la fidelidad para presentarnos el amor entre Dios y su pueblo y la fidelidad o infidelidad del pueblo hacia su Dios. Siempre esta lectura que nos parece como algo del pasado, ¿no? Vuelve a ser actual tantas veces en tantas vidas. Oseas, capítulo 10. No es difícil de encontrar. Si tienen el boletín, ahí están las citas bíblicas de cada día de la semana. En el Evangelio escuchábamos algo que es común a los tres sinópticos. En la lista de los apóstoles. Hay un momento en que Jesús se va sumando los discípulos. Llama a uno, el otro viene solo, el otro lo trae otro, un amigo. Pero hay un momento en el cual ya ellos lo siguen, aunque no están siempre con él, todavía, todos. Y hay un momento en que el evangelista nos dice que él llamó hacia sí para los que él quiso. Entonces nos pone la lista y casi siempre es en el mismo orden. A veces hay alguna disparidad, pero están todos, hasta Judas Iscariote, que fue el traidor. Y aquí San Mateo, que insiste en la misión, no solo él, Lucas también. Recuerden los 72, el envío de los 72, ¿verdad? Los envió, dice Jesús, con instrucciones. Y las instrucciones que aparecen aquí en el capítulo 10 también, 10 de Oseas, 10 de San Mateo. De San Mateo es que no vayan a tierra de paganos, sino que se dediquen a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, Jesús no salió de los límites donde vivía su pueblo, siendo así que incluso las fronteras en aquel tiempo no eran tan claras como ahora, y no eran, porque formaban parte de una provincia romana mayor, la provincia de Siria. Era un protectorado, un espacio, un territorio gobernado por un procurador romano, por los reyesuelos como Herodes. Hay veces que Jesús va a ciudades, pobrecitos, ¿no?, que están en la frontera de donde empiezan a vivir los paganos, pero que también viven allí, porque en las fronteras
aunque fueran imaginarias, todo el mundo se mezcla, de aquí para allá y de allá para acá, ¿verdad? Y ahí es donde encuentra a varias personas que no son judíos. Aquella mujer cananea, por ejemplo, que él sana, que le habla del pan tirado a los perritos, ¿se acuerdan? Bueno, pero él no salió de la frontera espiritual, vamos a decir, de Israel, de lo que ellos consideraban que era a donde llegaba su territorio. ¿Por qué? Porque no quería predicarle a los paganos, no, porque eso no era su principal misión. Sin embargo, hará una excepción enorme con la mujer samaritana y se va a quedar 2 días en Sicar, cuando lo inviten los samaritanos, evangelizándolos. Es como una primicia de que después también de ahí van a venir los discípulos. Cuando manden a Felipe a confirmar aquello, a bautizar a los nuevos creyentes de Samaria, ya después de Pentecostés. Jesús vino a renovar su pueblo, vino a reunir a los dispersos, a los que estaban preparados por siglos con la palabra de Dios. Se suponía que espiritualmente estaban preparados y muchos estaban anhelantes. Otros veían un peligro, este viene a destruirnos las instituciones. Estaba poniendo al descubierto la corrupción de la religión de Israel. Y esos fueron los que al final lo llevaron a la muerte. Muchas veces los cristianos, y tenemos buenas intenciones y buenos propósitos, y logramos cositas, pero nos preocupamos mucho de ir hacia afuera, a las gentes, ¿no? A los gentiles, a los que no han oído hablar de Dios, lo cual es parte de nuestra misión, pero olvidamos que estamos siendo enviados desde una iglesia que vive en medio de un paganismo y de un ateísmo. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Es muy emocionante ir a evangelizar lejos y es necesario y es justo y es parte de nuestra misión, pero no es la única. Hace muchas décadas ya la iglesia tomó conciencia de que vivía en la mayoría de los casos, pues, o en todos, en tierra de misión, siendo así que vivía en países de larga tradición cristiana, que llamamos de vida de cristiandad. Europa, en los años, no sé si fue en los 40, en los 50 cortos, hubo un impulso misionero en Francia, a partir de un libro de un sacerdote, Francia, tierra de misión. Y seguramente que mucha gente se reiría de eso. Bueno, pues llegaron tarde, porque la misión sigue siendo importantísima en Francia, y aunque hay muchos cristianos fervorosos, la mayoría de ese pueblo no practica una fe, no cree. Por lo menos, si uno no practica su fe, ¿es porque no cree? Yo soy católico a mi manera. Bueno, entonces tú eres Dios. Inventaste tu religión a tu manera, a tu gusto, a tu medida. No eres católico, ni eres cristiano. Puedes tener creencias cristianas, puedes no estar malintencionado, tener un poquitico de instrucción y mucho de ignorancia, pero a veces nos complacemos en nosotros mismos. Incluso los que practicamos asiduamente la fe, tenemos que estarnos revisando, por eso tenemos que hacer examen de conciencia todos los días. Por eso tenemos que confesarnos de vez en cuando. La iglesia nos propone como precepto por lo menos una vez al año, a menos que necesitemos urgentemente o gravemente otras confesiones. Y sin que sean urgentes ni graves, ya sabemos que ese deseo mínimo debe estar honrado en diversas especiales ocasiones. Si no hacemos un examen tan serio. Nos acostumbramos a por la noche corriendo, si lo hacemos,
Ay, hoy me porté bastante bien, hoy hice no sé qué, hoy dije una mentira, no sé qué, y después se me olvida. No está mal, es mejor algo que nada, pero nos conformamos a veces con lo mínimo y no tiene que ver con la vida nuestra real. Cada día el Señor nos llama por nuestro nombre y nos da advertencias para enviarnos y nos envía. Eso es parte de la vida de todo cristiano. No se lo dejemos solo a los misioneros adyentes, ¿no?, que van lejos. No se lo dejemos solo a los sacerdotes y obispos, que son los pastores de la iglesia. Todos los días, cada cristiano es un apóstol llamado y enviado. Esa es la dinámica de nuestra vocación misionera. Igual que cada día somos llamados a la santidad y habilitados para vivir en la presencia de Dios según su voluntad. Oremos. Jesús envió a sus apóstoles para que predicaran el Evangelio y les dio poder para expulsar demonios. Oremos diciendo: escúchanos, Señor. Señor, tú quieres que los cristianos permanezcamos unidos. Bendice a todos los grupos que fomentan la fraternidad entre los fieles. Escúchanos, Señor. Tú quieres que seamos testigos de tu resurrección en medio del mundo. Bendice a quienes confiesan tu nombre, especialmente a los catequistas y misioneros. Escúchanos. Tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bendice a todos los que te buscan con sincero corazón. Escúchanos, Señor. Señor, tú quieres que la tierra sea un hogar acogedor para todos. Bendice a los que trabajan por la justicia y a favor de los más necesitados. Escúchanos, Señor. En silencio invoquemos al Señor por todas nuestras necesidades. Oremos por todas estas intenciones, oremos por nuestros difuntos, oremos por las intenciones de hoy, de la familia Duque. Oremos por los cristianos perseguidos, por todos los enfermos, por todos aquellos que se esfuerzan en buscar remedios al coronavirus y los que se arriesgan atendiendo a los que lo contraen, y los médicos, enfermeras y enfermeros. Por todas estas intenciones y por todas esas que hemos presentado en el silencio de nuestro corazón, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que, avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Dios, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar
hermosura está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. La oración que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos. Él, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre, derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, los difuntos de la familia Duque, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que del mundo quitas el pecado, ten piedad de nosotros y danos la paz.
nosotros y danos la paz. Cordero de Dios, que del mundo quitas el pecado, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos. Hoy, amor, yo te he creado. De gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso. Yo te amo y soy feliz. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido con mi sangre te he comprado. Hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces. Yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor.
No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Amor en vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan su melodía, las ansiedades del corazón. Alegres cantan su melodía, las ansiedades del corazón. Alegres tú, cantando vos, este es el día que hizo el Señor. Alegres tú, cantando vos, este es el día que hizo el Señor.